El 27 de julio de 2025, el cielo sobre Ucrania tembló con un rugido ensordecedor. En cuestión de segundos, una marea de tanques norcoreanos y miles de soldados irrumpieron en territorio ucraniano, desencadenando una invasión que prometía arrasar todo a su paso. Pero lo que parecía un plan meticulosamente orquestado se deshizo en un torbellino de caos. Drones suicidas, destinados a encabezar el asalto, estallaron antes de tiempo en muros de fuego. Los tanques T-90, emblemas de poderío, fueron destrozados por minas invisibles. Un vehículo blindado voló por los aires, cayendo de cabeza, su tripulación atrapada en un ataúd de acero. Corea del Norte, que se creía cazador, se convirtió en presa. Gritos desgarraron los campos cubiertos de humo mientras las placas de blindaje reactivo explotaban. Líneas de combustible ardían sin control y los médicos, en su intento desesperado por salvar a los heridos, caían bajo el fuego. Un joven conscripto norcoreano, apenas salido de la escuela, logró arrastrarse fuera de un vehículo en llamas solo para ser consumido por una segunda explosión minutos después. Desde las colinas y los bosques, el ejército ucraniano atacó con una precisión aterradora. No había espacio para reagruparse, ni cobertura aérea, ni segundas oportunidades. Esto no era una batalla justa, era una trampa. Y los norcoreanos, ciegos de arrogancia, corrieron directo hacia ella. Bajo el fuego, llegó el silencio. Un silencio que solo emerge tras la muerte de cientos. ¿Qué llevó al ejército norcoreano a un fracaso tan estrepitoso? ¿Cuál fue la trampa que los devoró? Acompáñame, dale me gusta y descúbrelo conmigo. A las 6:40 de la mañana de aquel fatídico 27 de julio, las imágenes satelitales revelaron una visión escalofriante en el este de Ucrania. Una columna blindada, más extensa que cualquier otra vista desde las primeras semanas de la guerra, avanzaba desde una base rusa capturada en Donetsk. Pero estas no eran máquinas rusas. Los distintivos en los cascos lo confirmaban. Eran norcoreanos. Pyongyang había entrado al conflicto. Desde ese instante, Ucrania supo que no enfrentaba una simple escaramuza, sino una invasión a gran escala lanzada por un régimen al otro lado del mundo. A la vanguardia, 80 drones suicidas surcaban el cielo a baja altura, rápidos y letales, programados no para espiar, sino para detonar con una fuerza capaz de pulverizar búnkers y perforar acero reforzado. Volaban como una plaga de acero, despejando el camino para lo que seguía. 60 tanques T-90, 40 transportes blindados y más de 800 soldados de élite. La columna avanzaba en formación cerrada, un despliegue calculado, ensayado, mortal. Era la primera vez que Corea del Norte desplegaba un grupo de ataque mecanizado completamente integrado en suelo extranjero. No venían a dialogar. Analistas occidentales estimaron el costo de esta fuerza en más de $370 millones, una suma impensable para un país bajo sanciones internacionales. Pero ese era el mensaje. Corea del Norte no solo apoyaba a Rusia, sino que desafiaba al flanco oeste de la OTAN. Creían que Ucrania estaba debilitada, expuesta, tambaleante. Pero Ucrania no dormía. En las profundidades del terreno, algo mucho más devastador aguardaba. Antes de que revelemos qué era, activa la campana y cuéntanos desde dónde nos ves. Ahora veamos qué estaba a punto de enfrentar Corea del Norte. Lo que los tanques norcoreanos no podían ver, lo que sus drones no lograron detectar, era el terror silencioso escondido apenas centímetros bajo la tierra. 3 millas cuadradas de campos agrícolas al oeste de su avance habían sido transformadas en una zona mortal. Bajo el mando del general Mykolaichenko, la 93ª Brigada Mecanizada de Ucrania había trabajado 17 noches sin descanso, tejiendo una de las operaciones defensivas más letales de la guerra. Enterrados bajo campos de trigo, caminos rurales y zanjas de riego, yacían entre 40 y 200 minas antitanques, suficientes para paralizar una división blindada completa. Pero no era la cantidad lo que hacía la trampa tan mortífera, sino la precisión. Las minas no estaban esparcidas al azar, formaban zonas de aniquilación en capas, con placas de presión, sensores infrarrojos y activadores sísmicos. Pasillos seguros fueron dejados intencionalmente abiertos, tentadores para engañar a los conductores enemigos con una falsa sensación de seguridad. Un diseño tan astuto que había sido revisado y aprobado por ingenieros de combate de la OTAN. Desde el aire, el campo parecía un paisaje rural pacífico. Desde abajo, era una arma cargada. A las 6:07 de la mañana, el primer tanque norcoreano cruzó la línea invisible,
Segundos después, una explosión sorda convirtió 65 toneladas de acero en escombros volantes. Su torreta, un bloque sólido de blindaje, fue lanzado a 14 metros de altura antes de estrellarse contra una línea de árboles. En 4 minutos, 17 tanques quedaron destruidos, la mayoría sin disparar ni un solo tiro. Desde un vehículo de mando ucraniano, operadores de drones observaban el caos en tiempo real a través de cámaras térmicas. Cada explosión era marcada al instante, las coordenadas actualizadas. Los drones flotaban en silencio, enviando datos cada 12 segundos. Pero entonces, el desastre estuvo a punto de golpear. Un camión de suministros ucraniano, cargado con baterías de repuesto para drones, se desvió por un error en su GPS, acercándose a solo 2 metros de la capa externa del campo minado. Si hubiera desencadenado una reacción en cadena, meses de preparación habrían colapsado en un fallo catastrófico. Un operador de drones gritó por la radio. El conductor frenó a tiempo. El polvo se asentó. La tragedia fue evitada. Fue un recordatorio escalofriante que en la guerra moderna, incluso la genialidad camina sobre el filo de una navaja. Pero Ucrania mantuvo la línea, y Corea del Norte, cargando ciegamente hacia lo que creía terreno despejado, derramaba metal, aceite y vidas en un paisaje diseñado para devorarlos. Y esto era solo el comienzo. Dale me gusta, suscríbete y acompáñame mientras presenciamos la devastación que aguardaba. A las 7:15 de la mañana, apenas 12 minutos después de que el primer tanque norcoreano explotara en llamas, Ucrania desató su segundo acto. Esta vez la tierra no explotó, rugió. Desde 3 direcciones ocultas, al sur de la línea de árboles, bajo la cresta al oeste y desde un sendero rural excavado, resonó el trueno inconocible de la armadura ucraniana. 32 tanques T-84 Oplont avanzaron a 72 km por hora, sus armaduras de cerámica compuesta brillando bajo el sol naciente. Los apoyaban 10 obuses autopropulsados 2S-12 Bodana, cargados con proyectiles guiados por GPS con una precisión de 1.7 metros. En sus flancos, plataformas antiaéreas móviles erizaban cañones rotatorios, listas para lo que venía del cielo. Las fuerzas norcoreanas, atundidas por la carnicería del campo minado, intentaron reposicionarse. Las torretas giraban torpemente, los soldados desmontaban bajo presión, y las señales de radio se entremezclaban en un caos ensordecedor. Pero era tarde. La contraofensiva ucraniana no era una reacción improvisada. Era un golpe de pinza planeado al milímetro, activado en el instante en que detonó la primera mina. En los primeros 90 segundos, 9 tanques norcoreanos más fueron aniquilados por impactos directos. Un proyectil de un Oplont atravesó 2 transportes blindados con un solo disparo. El segundo vehículo ardió antes de detenerse. En el cielo, los 33 drones suicidas norcoreanos que sobrevivieron al primer asalto se lanzaron en picada hacia los tanques ucranianos en un último acto de desesperación. Pero Ucrania estaba preparada. En los flancos de cada punta de lanza blindada, los cañones rotatorios Shawal, 6 monstruos antiaéreos de 6 cañones capaces de disparar 4.000 rondas por minuto, destrozaron 47 de los 53 drones en 4 minutos. Algunos explotaron a solo 10 metros sobre las torretas ucranianas, pero sus conos de explosión fueron desviados hacia el cielo por los paneles de blindaje reactivo diseñados para absorber y redirigir las detonaciones. Los 6 drones restantes perdieron señal o fueron desviados por interferencias de guerra electrónica. Los sistemas ucranianos Buk inundaron las ondas con señales GPS falsas, engañando a los drones para que se estrellaran en colinas vacías y graneros abandonados. Entonces llegó la artillería. Desde una cresta a 600 metros al este de la zona de aniquilación, los obuses ucranianos abrieron fuego sobre las unidades norcoreanas en retirada. Los proyectiles, con esporas de proximidad de 3 metros, explotaban justo sobre las tropas y camiones que huían. Un impacto directo cortó una línea de combustible desencadenando una bola de fuego que engubió 3 vehículos médicos en segundos. El comandante ucraniano Vadim Diagonal el Lobo, observando desde una cámara en su tanque, lo dijo sin rodeos. No se retiraron, se evaporaron. A las 7:31 minutos, apenas 16 minutos después de que comenzara la emboscada, el frente había cambiado. Lo que empezó como un blitz se convirtió en un colapso. Ucrania, superada en número y armamento, avanzaba. Y el verdadero golpe aún estaba por llegar. Comparte este video y quédate con nosotros para el desenlace. A las 7:35, la punta de lanza norcoreana estaba rota, sus vehículos blindados reducidos a chatarra fundida, su enjambre de drones aniquilado en el cielo. El campo de batalla crepitaba con un silencio de radio. Entonces comenzó el golpe final, la operación Garra de Hielo. Una maniobra clasificada preparada durante meses, entró en acción. Desde trincheras preexcavadas, graneros abandonados, alcantarillas de riego y líneas forestales, 850 soldados de infantería ucraniana emergieron.
Habían esperado inmóviles durante más de 36 horas, cubiertos por redes de camuflaje, sus temperaturas corporales monitoreadas por parches biométricos para evadir drones térmicos. No eran conscriptos, eran la élite de Ucrania, 7 equipos de fuego, francotiradores térmicos X-Ray, tripulaciones de RPG-29 antitanques, escuadrones de guerra electrónica con bloqueadores portátiles y morteros guiados por drones. Mientras la infantería norcoreana, desmontando de transportes en llamas, intentaba reagruparse tras una granja derrumbada, el cielo se iluminó. Decenas de rondas RPG-29 cruzaron el campo, cada una con una ojiva en tándem capaz de perforar 600 milímetros de blindaje reactivo. Un impacto directo encendió un camión de municiones norcoreano, lanzando una bola de fuego de 3 pisos de altura que rompió ventanas a medio kilómetro. Desde la cresta, francotiradores con visores térmicos 12 ABX eliminaban a los líderes de escuadrón uno por uno, apuntando a los cascos con firmas infrarrojas que los distinguían de los soldados rasos. Cada baja desataba otra ola de pánico en las filas dispersas. En 6 minutos, más de 110 soldados norcoreanos estaban muertos o incapacitados. Algunos corrían, otros arrojaban sus armas y buscaban cobertura, pero no había dónde esconderse. Horas antes, la tercera unidad de reconocimiento aerotransportado ucraniana se había infiltrado por túneles de drenaje soviéticos abandonados, emergiendo ahora detrás de los soldados en fuga, formando un muro de fuego supresivo. Atrapados entre las llamas y un cerco que se cerraba, el batallón norcoreano fue despedazado desde ambos lados. Entonces, en medio del humo y la sangre, llegó un momento inesperado. Dentro de un vehículo de mando norcoreano colapsado, medio enterrado bajo un pino en llamas, los médicos ucranianos encontraron a un oficial herido, con el uniforme desgarrado, el rostro ensangrentado pero las botas impecables. Sobre su hombro colgaba un dispositivo de mando GPS ruso aún operativo. Un escáner biométrico confirmó su identidad. El coronel Kim Un-ho, comandante del 42º Regimiento Blindado de Corea del Norte, había intentado hacerse pasar por un soldado raso herido, pero un sargento ucraniano de ojo agudo notó una gorra de campaña forrada de satén bajo su chaleco, un distintivo de oficial. En minutos fue estabilizado, esposado y evacuado en helicóptero bajo escolta. En su posesión llevaba SSDs encriptados, órdenes de batalla completas para las próximas 72 horas y mapas de repliegue para 4 regimientos norcoreanos en el frente de Azov. Los analistas ucranianos lo llamarían después la captura más valiosa de la guerra. Pero en ese momento, mientras el coronel era elevado bajo la sombra de los rotores, lo importante no era lo que llevaba, sino que era el último hombre en pie. A las 8:05, solo 85 minutos después de que el primer tanque cruzara la línea, la ofensiva norcoreana había colapsado por completo. Los números eran abrumadores: 42 vehículos blindados destruidos, 14 abandonados en la huida, más de 230 soldados norcoreanos muertos o capturados, y lo más crítico, un comandante de regimiento capturado vivo con inteligencia estratégica para 4 frentes de batalla. Las imágenes satelitales confirmaron la magnitud del desastre. Videos de drones mostraban senderos de escombros ardientes extendiéndose por 2.7 kilómetros, campos rasgados como cicatrices, camiones de suministros aún en llamas mucho después de que cesara el combate. Pero el silencio más impactante vino de Pyongyang. Por primera vez en el conflicto, los medios estatales norcoreanos guardaron silencio durante más de 36 horas, sin discursos de victoria, sin declaraciones, sin desmentidos. Según inteligencia occidental, 3 generales del Ejército Popular de Corea fueron puestos bajo investigación interna en las 12 horas siguientes a la derrota. Uno, según rumores, fue arrestado mientras intentaba huir de la capital. En contraste, Ucrania no celebró con alardes. En el hospital militar Mykolaiv, los médicos atendían heridos ucranianos y norcoreanos por igual. Una foto en la que un cabo ucraniano ofrecía agua a un conscripto norcoreano de 19 años con quemaduras faciales se volvió viral en minutos, porque aunque los misiles volaron y los drones cayeron, esto seguía siendo una guerra entre seres humanos, hijos, padres, desconocidos. Y en toda su brutalidad, la lección era clara: el poder no está en el impacto y el terror, está en la precisión, la paciencia y el propósito. En poco más de una hora, Ucrania no solo sobrevivió a un asalto mecanizado de uno de los regímenes más impredecibles del mundo, sino que lo desmanteló pieza por pieza. Y el mundo lo vio todo. Lo que ocurrió esa mañana del 27 de julio de 2025 fue mucho más que una emboscada en el campo de batalla. Fue una lección brutal, calculada e histórica. Corea del Norte, envalentonada por el silencio y empoderada por alianzas ocultas, lanzó lo que creía sería un golpe relámpago, un ataque mecanizado de $370 millones armado con drones, blindados y tropas de choque. Pero en solo 85 minutos, esa fuerza fue desmantelada no por una potencia de fuego abrumadora, sino por previsión, ingenio y contención. Ucrania no enfrentó acero con acero bruto, enfrentó el terror con paciencia, transformó campos agrícolas en trampas mortales, el silencio en estrategia y despedazó las expectativas con precisión quirúrgica. 42 vehículos blindados destruidos, 230 combatientes enemigos neutralizados,
Y lo más crítico, un comandante de regimiento capturado vivo con inteligencia que podría redefinir las próximas 72 horas de guerra. Pero entre los restos carbonizados y los cielos destrozados por drones emergió una verdad más profunda. La guerra puede ser librada por máquinas, pero aún la pelean y la terminan personas. La imagen de un soldado ucraniano arrodillado junto a un adolescente norcoreano herido, ofreciendo agua en lugar de angre, recordó al mundo algo más poderoso que cualquier arma: la humanidad. En un mundo atrapado por el creciente autoritarismo, alianzas cambiantes y guerras lideradas por drones, Ucrania nos enseñó que la fuerza no se mide en misiles disparados ni enemigos abatidos, sino en la sabiduría para anticiparse, el coraje para esperar y la dignidad para luchar sin perder el alma. Esta batalla terminó, pero su eco moldeará cada simulacro, cada manual de campo y cada doctrina militar escrita en las décadas por venir. Ahora te preguntamos, ¿qué hará el mundo? Suscríbete, comparte este video y dinos desde dónde nos ves. Sigamos contando estas historias juntos.